Vamos a iniciar con la noticia de que el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán acusó que ha sido víctima de discriminación por parte de las autoridades en la prisión de Florence, allá en Colorado, en Estados Unidos, donde se encuentra, hay que recordarlo, desde el 2019. En esta carta que envió al juez Brian Cogan, quien encabezó el juicio en su contra por narcotráfico, aseguró que el pasado 20 de junio se le impidió a su representante legal entrar a la prisión con copias relacionadas a un amparo debido a que estaban escritas en español. También denunció que no le han entregado las transcripciones en español de los testimonios en su contra durante este juicio, a pesar de que su abogada lo solicitó. Así, la carta la estamos viendo ahí en pantalla, de puño y letra, del Chapo Guzmán, con todas estas quejas y solicitudes para las autoridades en Estados Unidos. Y bueno, precisamente con más detalles de toda esta información, agradecemos muchísimo a Jesús García, periodista y editor del diario La Opinión, allá en Nueva York, en Estados Unidos, que nos acompañe aquí en DPC. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Irán? Muy buenos días, un gusto estar aquí contigo. Gracias por la invitación. No, hombre, el gusto es de nosotros. Oye, mi querido Jesús, pues toda una situación, no es la primera vez que el Chapo se queja de tratos inhumanos, ¿no? No, de hecho he enviado varias cartas al juez Brian Cogan, escritas por él mismo, justamente para denunciar, pero tampoco es algo nuevo que él esté señalando que sus derechos humanos están siendo violados en los Estados Unidos. Lo ha dicho incluso desde que estuvo preso en Nueva York, cuando fue antes del proceso judicial y durante incluso del juicio que enfrentó en Nueva York. Entonces, no es algo nuevo, pero evidentemente pues es parte del proceso. Él está haciendo su lucha para lograr mejores condiciones en prisión. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente ese, lograr mejores condiciones en la prisión, porque hay que recordar que él está completamente aislado, 23 horas, tiene una hora básicamente solamente para poder relacionarse si van sus abogados, por ejemplo, a visitarlo, y por tener cierto tiempo al aire libre. Entonces, pues evidentemente estas condiciones de confinamiento pues no son nada favorables para él, pero también hay que recordar que para Estados Unidos el Chapo Guzmán pues fue el enemigo público número uno durante mucho tiempo y no le va a dar, digamos, tan fácilmente esas condiciones. También hay que adelantar y, bueno, señalar algo importante. Él está hablando de una moción relacionada, en realidad él me la menciona como la moción 2225, pero se está refiriendo más bien a una parte del Código de los Estados Unidos que tiene que ver con su sentencia, y si quieres abordamos un poquito más sobre. Claro, nada más me gustaría primero saber de estas solicitudes que platicamos al inicio, con las que empezábamos el programa. ¿Ya hay respuesta por parte de las autoridades o no han dicho nada? No, hasta el momento no. De hecho, en algunos de estos días podría haber alguna respuesta por parte del juez. Básicamente, aquí los fiscales no tendrían mucho que ver sobre esta petición, porque la carta en sí se enfoca a señalar que él no ha tenido acceso a los documentos desde hace 4 años, que supuestamente su abogada Mariel Colón le ha entregado en español, y que los custodios le habían pedido a ella que como parte del proceso de la prisión se tenían que entregar, digamos, depositarse. Pero lo que sí ocurre, es decir, se depositan y luego se hace la lectura. Entonces no ha habido tampoco una postura de las autoridades de la custodia en esta prisión, pero hay dos documentos. Uno tiene que ver justamente con lo que señalaste en un principio, que son los testimonios de estas personas que supuestamente declararon en su contra, y el otro tiene que ver justamente con el tema de la sentencia, que esto es lo más importante en realidad. O sea que sobre estas solicitudes, el gobierno de los Estados Unidos, doble check, doble palomita azul, lo dejaron en visto al Chapo. Ahora sí, nos gustaría que nos dijeras estas condiciones del juicio de las que nos hablabas. Sí, esto es importante porque el Chapo Guzmán presentó una nueva petición como una especie de apelación, no es una apelación formal, porque hay que recordar que ella hizo su apelación en el segundo circuito, en ese tribunal que corresponde a Nueva York, donde le fue rechazada sus peticiones para justamente tener un nuevo juicio, etcétera. Volvió a hacer esta petición y reclamando que hubo procesos en cuanto a la construcción del juicio, señalando que hubo, por ejemplo, problemas en cómo se obtuvo la evidencia. Él dice que fue secuestrado porque fue extraditado. Es una parte interesante. Esto tiene que ver con muchos detalles técnicos, porque cuando él fue extraditado, el caso estaba afincado en Texas y en California. Entonces, cuando hace esa extradición, pues es por estos procesos en estos distritos en Estados Unidos. Sin embargo, eso no significa que el estado de Nueva York, y bueno, que más bien el distrito este que está sentado en el estado de Nueva York, no tuviera un caso en su contra, y entonces por eso se le envía a Nueva York. Entonces él está acusando que fue secuestrado. Pero el objetivo de esto es que él quiere que se cambie la sentencia o que se suspenda su sentencia, y sobre eso el juez
sí va a responder pronto. Pues ahí está, se antoja muy complicado que esto pase, mi querido Jesús, pero estaremos muy al pendiente de toda esta situación de que le puedan cambiar la sentencia al Chapo, pues escucha o se antoja muy complicado. Gracias, Jesús. Jesús, Gracias, editor Tía. precisamente y escritor de este libro, El Chapo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.